Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Narváez y junto con mi grupo María Paula Vázquez, María Paula Mezquita y Alejandro Dinas hablaremos sobre las zonas francas. Comencemos. Bueno, en Colombia existen 120 zonas francas en 22 departamentos y están clasificadas de esta manera. Las zonas francas declaradas antes de la ley 1005 del 2009 hay 10 zonas francas. En las zonas francas permanentes declaradas existen 31 y en las zonas francas permanentes especiales declaradas hay 79 y eso da un total de 120 zonas francas. Por ejemplo, en el departamento de Antioquia existen 3 zonas francas permanentes y 7 zonas francas permanentes especiales. En el departamento del Atlántico existen 3 zonas francas permanentes y 6 zonas francas permanentes especiales. Y en el departamento del Bolívar existen 5 zonas francas permanentes y 12 zonas francas permanentes especiales. Bueno, en Colombia existen varios tipos de zonas francas, pero hay tres en las cuales se destacan muchos, que son las zonas francas permanentes, las zonas francas transitorias y las zonas francas permanentes especiales. En las zonas francas permanentes, en estas son áreas en las cuales se pueden instalar varias empresas, ya sean industriales o comerciales, y sus actividades se desarrollan bajo un régimen normativo. También se permite la entrada y la salida de mercancías sin la necesidad de hacer trámites aduaneros. En las zonas francas transitorias, bueno, estas más que todo son utilizadas para eventos, ya sean para ferias, exposiciones, congresos o seminarios, y pueden ser nacionales o internacionales. En las zonas francas permanentes especiales, en esta área solamente se opera un único usuario donde desarrollan actividades industriales o de otros servicios, y aparte tiene beneficios en el tratamiento, tiene beneficios en los tratamientos tributarios, aduaneros o de comercio exterior especial. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de clientes que en realidad se benefician de las zonas francas? Por lo general pensamos en empresas, pero ellas se clasifican en zonas francas como diferentes tipos de usuarios. Esto lo respalda la Ley 1004 del 2005 y el Decreto 2685 de 1999, en donde habla sobre los tipos de usuarios, que está el operador, el industrial de bienes, el industrial de servicios y los usuarios comerciales. Ahora bien, hablemos del usuario operador. Es una persona jurídica, básicamente la entendemos como una empresa que en realidad factura. Entonces ella puede dirigir, administrar y supervisar y promocionar una zona franca. Y pues para ello ya tiene que estar instalada y pues que tenga sus requisitos en el Ministerio de Industria y Comercio. Entonces básicamente es una persona jurídica que entra a zonas francas y que puede dirigir en ellas. Ahora vamos a ver el industrial en bienes. Es una persona también jurídica que se instala o en una o varias zonas francas y está autorizada para producir y transformar bienes. Básicamente su operación está basada en la fabricación y producción de bienes. Es algo muy distinto a lo que pasa con el usuario de servicios, que está como para desarrollar exclusivamente diferentes actividades de servicios como la logística, el transporte, la manipulación de alimentos, distribución, empaque, o sea, esas partes logísticas en donde no tiene que ver con un objeto que se podría tomar como un bien, sino como la parte metodológica de un bien, por así decirlo. Entonces por eso se habla la diferencia entre el bien, que tiene un objeto en su producción y fabricación, y la parte de servicios, que es la parte metodológica. Ahora bien, vamos a hablar del usuario comercial. El usuario comercial es del que más se habla, debido a que el usuario comercial lo único que hace es como desarrollar la parte comercializadora. Aunque es manera un poco redundante, es como la parte de mercadeo, almacenamiento o conservación de bienes en una o varias zonas francas. Lo que hace es que básicamente no se encarga de hacer ningún producto, él no brinda un servicio, simplemente distribuye ese bien o ese servicio a los diferentes lugares donde se deben pues, utilizar. Y ya, está también un usuario administrador de zona franca, que pues es la persona que se encarga de la parte transitoria de todo lo que tenga que ver entradas y salidas de transporte, y un usuario expositor que es como de un carácter, como su nombre lo dice, pues de una persona especial para una ocasión especial,
y que puede suscribir al usuario como administrador, es decir, que puede hacer que una persona jurídica, de las que hablamos anteriormente, pueda llegar a hacer ese tipo de actividades de las zonas francas. Entonces, básicamente, es una persona que atrae al público, a esas personas jurídicas o esas empresas que necesitan o que no conocen aún los beneficios de las zonas francas. ¿Pero cuáles son los beneficios? Pues mi compañero Alejandro los dirá. Sobre los beneficios y obligaciones que tienen aquellas empresas que pertenecen al régimen de zonas francas. En primer lugar, estas empresas pagan una tarifa del 20% del impuesto sobre la renta, una tarifa mucho más baja en comparación con aquellas empresas que no pertenecen a este régimen. También aquellos bienes que provengan del exterior hacia las zonas francas no pagan ningún tipo de tributo aduanero. También las mercancías de las zonas francas pueden permanecer de manera indefinida dentro de ellas. Las empresas que están ubicadas en las zonas francas pueden exportar hacia el exterior o hacia el territorio aduanero nacional, y también aquellas mercancías que compren, tales como materias primas, insumos o bienes terminados para sus operaciones, pues no pagan IVA tampoco. Ahora bien, hablemos sobre las obligaciones y las responsabilidades que tienen aquellas empresas que pertenecen a este régimen. En primer lugar, tienen que facilitar labores de control que determine la autoridad aduanera. Tienen que llevar los registros de la entrada y la salida de las mercancías de la zona franca de acuerdo a los requerimientos y condiciones que señala la DIAN. También tienen que reportar a la autoridad aduanera la información relacionada con la recepción de las mercancías entregadas por el transformador. Tienen que reportar inconsistencias o errores en los documentos aduaneros a la autoridad aduanera nacional. Adicionalmente, pues para autorizar el ingreso de mercancías hacia la zona franca se necesita también cumplir con lo establecido en las normas aduaneras, y también esto aplica para aquellos casos donde quieren exportar, que pues tienen que cumplir con los requisitos y trámites de la autoridad aduanera. Muchas gracias, y ya saben, si cumplen con los requisitos necesarios y tienen el tamaño suficiente para cubrir los costos de pertenecer a este régimen, pueden hacerlo. Los beneficios son maravillosos y las obligaciones no son muy difíciles. En este momento me dispongo a solucionar nuestra pregunta número 6, que nos pone a replantearnos sobre cuáles son los requisitos que tienen las empresas para entrar al régimen de zonas francas en Colombia. Uno de los principales incentivos que tienen las empresas para querer entrar a este régimen son los beneficios tanto aduaneros como tributarios que ofrecen estos lugares en la región. Para saber cuáles son los requisitos que necesitas para ingresar a estas zonas francas o a este régimen, te tienes que fijar en dos aspectos como empresa principalmente, en la cantidad o el valor de tus activos fijos reales y la zona franca a la que deseas ingresar. Generalmente están entre la zona franca permanente y la zona franca permanente especial, ya sea de bienes y servicios o agroindustrial. Entonces, la fijación o la determinación de los activos fijos reales es la que permite catalogar tu empresa entre una pequeña, mediana o gran empresa. Eso va a influir mucho porque de acuerdo a ese nombre o a esa denominación de tu empresa, de tu compañía, de tu firma, es que vas a saber cuántos empleos generas y cuáles son tus montos que vas a presentar para poder acceder. Entonces hay un cuadro muy especificado que especifica los requisitos. Generalmente son en dólares, pero otras páginas lo manejan en una UVT, que en este momento actualmente está en 32.412 pesos. Entonces como que son equivalentes, los montos son normalmente equivalentes a tanta cantidad de UVT, pero generalmente como que se hace la conversión a los dólares para que sea más entendible. Entonces, para entrar en una zona franca permanente, tienes un tiempo de 3 años para demostrar los valores que diré a continuación. Entonces, los valores se dividen en 3 ítems: en activos fijos reales, en dólares, en nueva inversión, en dólares, y en empleos generados por tu empresa. Entonces, las empresas que tienen activos fijos reales de $122.803 tienen una nueva inversión de $0 y un empleo de 7 y una producción de empleo de 7 empleos. Esas pueden entrar a las zonas francas permanentes. También las empresas que tengan activos entre $122.804 y $1.228.055 y una nueva inversión de $200.174 con una generación de empleo de 20 puestos, o sea, una nómina de 20 empleados. Así sucesivamente hasta llegar a $7.368.321 de activos fijos reales y una inversión de $2.302.104 y una generación de empleo o una nómina de 50 empleados. Cada uno de estos tiene como unos requisitos. Entonces, para la segunda, que empieza en que tiene unos bienes de 209.004, dice que el 50% de los empleos deberán ser directos y el 50% restante podrá ser vinculado. Bueno, para las zonas francas permanentes de servicios, con una demostración o con una posibilidad de demostración de estos valores de 3 años, generalmente no se tienen como que no se tienen fijos los activos fijos reales que tienen que tener. Más bien se fijan en la nueva inversión de la empresa, de $2.082.283 a $9.578.805 con una generación de 500 empleos. También va en una escala de $9.578.806 a $19.157.611 con una generación de 350 empleos. Y más de $19.157.612
se solicita una generación de 650 empleos. Entonces lo que vamos viendo aquí es que en los requerimientos para entrar va de acuerdo a la inversión, a la nueva inversión que tú puedas hacer y a la generación de empleos que esté teniendo tu empresa. Para las zonas francas permanentes de bienes también tiene una posibilidad de demostración de esos valores de 3 años. Van de los 330.000 millones 13.688 dólares a los 35.662.723 dólares de una generación de 150 empleos. El último dígito que estoy viendo en este cuadro es de 69.556.935 dólares y tiene una peculiaridad y es que tienes la posibilidad de mostrar 60 empleos. Entonces, a medida que tus activos suban, menos requerimientos como que puedes estar teniendo porque estás como invirtiendo más y estás produciendo más, entonces como que estás ayudando más a la industria en eso. Y ya simplemente eso sería como que el síntesis de mi explicación es que los requerimientos de tu empresa para entrar van de acuerdo a tus activos fijos reales, a la nueva inversión que puedas hacer y a los empleos que generes. Muchas gracias.